descubre la historia del enigmático Abilix, el dios quiché del inframundo. Juez de almas y garantía del equilibrio cósmico, su legado aún resuena en la cultura maya. ¿Qué secretos oculta el reino de los muertos bajo su control? En la rica y compleja mitología de los pueblos mesoamericanos, cada dios desempeña un papel esencial en la creación, el equilibrio y la comprensión del mundo espiritual. En particular, la civilización quiché, que habitaba gran parte del altiplano guatemalteco, dejó un legado profundamente arraigado en su cosmovisión. Entre sus deidades, Abilix destaca como el dios del inframundo, un ser fundamental en la comprensión del destino de las almas, el juicio y la vida después de la muerte. La mitología quiché, como otras culturas prehispánicas, tiene una profunda conexión con la dualidad del ser humano, el ciclo incesante de nacimiento, vida, muerte y resurrección. Abilix, conocido como el Señor del Inframundo o el Juez de las Almas, no solo representa el fin de la existencia física, sino también el inicio de una nueva fase en el mundo espiritual. Este dios, aunque a menudo pasado por alto en comparación con otras deidades quichés, encarna una parte fundamental de la cosmogonía, el equilibrio entre la justicia y la transición hacia lo desconocido. Abilix es una de las deidades más significativas en la mitología quiché, pero su origen específico está envuelto en una atmósfera de misterio y profundidad simbólica. Los quichés, como otros pueblos mesoamericanos, desarrollaron una cosmovisión que consideran al inframundo como una parte esencial de la existencia, y Abilix ocupa un papel central en esta concepción. Abilix, en la tradición quiché, es considerado el dios del inframundo, pero su historia comienza en la creación del mundo. Según la leyenda, después del descenso de Tepeu, Zipactonal y otros dioses primordiales, Abilix emerge como una de las fuerzas oscuras que equilibran el cosmos. Su papel se centra en mantener el orden en el mundo subterráneo, juzgando a las almas y otorgando justicia a los muertos. Su nombre, Abilix, se asocia con la idea de aquel que está en lo profundo, lo que subraya su conexión con el submundo, el destino final de las almas que han partido. Abilix no es un dios solitario. Su papel está interconectado con otros dioses importantes de la mitología quiché. Por ejemplo, en las narrativas, interactúa frecuentemente con Tepeu y otros señores divinos del inframundo, ayudando a mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. Su imagen no es tan externa como otros dioses más destacados como Tepeu o Gucumatz, sino que se le asocia más directamente con lo interno, con los misterios más oscuros del ser. Uno de los aspectos más destacados de su historia es su función como juez de las almas. Tras la muerte, los quichés creían que las almas se enfrentaban a un juicio bajo la supervisión de Abilix. Aquí, se medía la rectitud y las durante la vida terrenal, y según sus méritos o culpas, las almas fueron enviadas a diferentes destinos en el inframundo. Este papel lo convierte en un ser temido pero también respetado, pues garantiza que el equilibrio cósmico se mantiene, a través de la justicia de las almas. Abilix es una de las deidades que refleja la sabiduría ancestral de los quichés en cuanto a la aceptación de la muerte como parte del ciclo natural. No es simplemente un ser oscuro o vengativo, sino una representación del poder necesaria para asegurar la justicia y el equilibrio en el cosmos. En resumen, los orígenes de Abilix reflejan una parte esencial de la cosmovisión quiché, la conexión profunda con el inframundo, la justicia y el destino de las almas en el más allá. Abilix, como dios del inframundo en la mitología quiché, posee una serie de características únicas que lo distinguen dentro del panteón quiché. Estas características reflejan su papel como juez de las almas, su conexión con la justicia, la muerte y el equilibrio en el mundo espiritual. Abilix es conocido como el que está en lo profundo o señor del inframundo, lo que lo posiciona como una figura sombría pero fundamental en la cosmovisión quiché. Su imagen está fuertemente ligada a lo oscuro y a lo oculto, representando el juicio sobre las almas después de la muerte. Su aspecto no es necesariamente físico, sino simbólico, asociado con las sombras, la justicia y el orden del mundo subterráneo. Juez de las almas. Uno de los atributos más destacados de Abilix es su función como el encargado de juzgar a las almas de los muertos. Durante este juicio, se determina el destino de cada alma según sus acciones y comportamientos durante la vida terrestre. Equilibrador cósmico, al ser una deidad del inframundo, también representa el equilibrio necesario en el cosmos, asegurando que la justicia sea impartida tanto en la vida como en la muerte. La oscuridad. Abilix está constantemente asociado con la oscuridad, lo profundo y lo oculto.
Esta conexión con lo misterioso refuerza su papel como gobernante del inframundo, una tierra oculta lejos de la luz del sol. Juicio y justicia. Sus símbolos a menudo incluyen elementos como balanzas o plumas, que representan la evaluación y el juicio justo de las almas, en una constante búsqueda de equilibrio. Avilix, al igual que otros dioses quichés, interactúa y coopera con otras deidades importantes, como Tepeu, Zipactonal y Tecum, quienes también desempeñan roles en el mundo subterráneo. Su relación con otras deidades lo coloca como una figura en el centro de la complejidad espiritual quiché, ya que trabaja en conjunto para mantener el orden y la justicia en el inframundo. Ceremonias funerarias. Avilix es honrado en rituales dedicados a la transición de las almas al inframundo. Los quichés ofrecían ofrendas para garantizar un juicio justo y asegurar un destino en paz para sus muertos. Templos y santuarios. Aunque su culto es menos prominente que otros dioses quichés, los santuarios dedicados a Avilix son lugares sagrados donde los sacerdotes realizan prácticas espirituales relacionadas con el juicio de las almas. Aunque Avilix es una figura ancestral, su legado perdura en la cultura guatemalteca contemporánea, especialmente de la manera en que las personas comprenden la justicia, el respeto a los ancestros y la trascendencia espiritual. En tiempos modernos, su simbología continúa influyendo en el pensamiento religioso, especialmente en la mitología y ritos funerarios. En resumen, Avilix es una deidad compleja que personifica la justicia, el equilibrio y la conexión con lo profundo y oculto del inframundo, siendo un puente esencial entre la vida terrestre y la eternidad del más allá. Avilix, dios quiché del inframundo, es una figura crucial en la mitología de la civilización quiché, representando la transición entre la vida y la muerte, así como el juicio y la justicia en el mundo subterráneo. Su historia se entrelaza con los mitos ancestrales que describen la creación del mundo y la importancia del equilibrio cósmico. Según la mitología quiché, Avilix surge como una manifestación de la dualidad existente en la creación del mundo. Al igual que otros dioses quichés, como Tepeu y Zipactonal, Avilix es una manifestación necesaria para mantener el equilibrio entre la vida y la muerte. En este sentido, su historia comienza con la necesidad de un ser que regule el destino final de las almas, especialmente en el inframundo, donde los muertos son juzgados por sus acciones terrenales. Una de las historias más conocidas sobre Avilix es su papel como juez de las almas en el inframundo. Tras la muerte, los quichés creían que las almas de los muertos eran llevadas al inframundo para enfrentarse al juicio. Avilix, acompañado de otros dioses como Tepeu y Zipactonal, evaluaba a cada alma según sus méritos y decisiones a lo largo de su vida. Las almas virtuosas podían descansar en paz, mientras que las almas culpables enfrentaban destinos más oscuros o incluso el castigo eterno. En muchas leyendas, Avilix se presenta como un dios que mantiene el orden del inframundo, luchando constantemente por preservar el equilibrio en el cosmos. Su figura es vista como necesaria para evitar el caos o la degradación de las almas en el más allá. En esta lucha por el equilibrio, Avilix también actúa como mediador entre la justicia y el destino final de las almas, garantizando que todas sean tratadas de manera justa, sin importar su carácter o acciones. Avilix, aunque menos prominente en comparación con otras deidades quichés como Tepeu o Gucumatz, desempeña un papel esencial en las dinámicas divinas. Se le conoce por su relación directa con el inframundo, un reino separado pero interconectado con el mundo terrenal y los dioses del panteón. Además, su papel en el juicio de las almas lo coloca en un lugar único dentro de la cosmovisión quiché, donde se convierte en una figura poderosa en la preservación de la armonía entre vida y muerte. En las tradiciones rituales asociadas a Avilix, se llevaban a cabo ofrendas y ceremonias para asegurar que los muertos recibieran un juicio justo y un destino adecuado. Los quichés realizaban sacrificios y rituales específicos para apaciguar a Avilix, buscando evitar un destino sombrío para sus seres queridos que habían partido. Aunque su papel es menos difundido en comparación con otros dioses quichés, la imagen de Avilix ha perdurado en ciertos aspectos rituales y espirituales en la cultura guatemalteca. Su leyenda sigue influyendo en las prácticas funerarias y las creencias sobre la transición de las almas al más allá. Avilix es una figura mitológica profundamente arraigada en la justicia y el equilibrio cósmico, encargado de guiar a las almas a través del inframundo y asegurando que sean tratados de manera equitativa en su paso hacia la eternidad. Avilix, el dios quiché del inframundo, desempeña un papel fundamental en la cosmovisión y la espiritualidad de los antiguos pueblos quichés. Su función va más allá de ser simplemente un juez de almas,
representa una conexión profunda con la muerte, la justicia y el equilibrio cósmico. A través de su mitología, Avilix refleja una visión completa de la vida y la muerte, y su significado sigue resonando en la cultura guatemalteca contemporánea. Avilix es visto como una garantía del equilibrio en el cosmos. En la tradición quiché, la vida no termina simplemente con la muerte, más bien, se convierte en una transición hacia un juicio en el inframundo, donde cada acción es evaluada con justicia. El dios representa la justicia en su forma más pura, asegurando que las almas sean juzgadas de acuerdo con sus acciones durante su vida terrestre. Este papel de equilibrista entre el bien y el mal es central en su significado cultural y espiritual. Avilix simboliza la relación sagrada con la muerte y lo que ocurre después de la partida física. Para los quichés, la muerte no es el final, sino una parte del ciclo natural, y Avilix es quien gobierna este proceso. A través de su juicio, ayuda a entender que la muerte es solo un paso hacia un destino que está determinado por la justicia divina. Este enfoque en el más allá proporciona consuelo a los quichés al saber que sus acciones son observadas y juzgadas, y que la justicia se mantendrá, incluso en la otra vida. El significado de Avilix también está estrechamente vinculado a las prácticas religiosas. Los rituales ofrecidos en su nombre son un medio para asegurar que los muertos reciban un juicio justo. Estas ceremonias ayudaron a los quichés a mantener una conexión con sus ancestros, y al mismo tiempo, permitir que sus almas fueran guiadas hacia el destino adecuado. El culto a Avilix reflejaba respeto, gratitud y el entendimiento de que la muerte es una parte del orden divino. A pesar de que la mayoría de los ritos quichés han sido transformados o reducidos con el tiempo, Avilix sigue siendo una figura importante en la identidad cultural y espiritual de los pueblos mayas de Guatemala. Los elementos de su historia se mantienen vivos en el folclore, la tradición oral y ciertos rituales comunitarios que rinden homenaje al equilibrio entre vida y muerte. El significado de Avilix como defensor del orden cósmico también se manifiesta en prácticas modernas relacionadas con el respeto a los ancestros y el equilibrio de la naturaleza. Avilix también simboliza lo desconocido, lo que yace más allá del alcance humano. Su papel en el inframundo implica manejar las profundidades del alma y del destino humano, aspectos que resultan misteriosos e inalcanzables para el común de los mortales. Esta relación con lo oculto es vital en su significado espiritual, ya que representa la necesidad de aceptar lo desconocido como parte intrínseca del camino espiritual y el destino humano. Avilix no solo es una figura espiritual, sino también una representación de la identidad colectiva quiché. Su papel como juez de almas refleja las luchas internas del pueblo para comprender la justicia y la equidad en un mundo donde las respuestas no siempre son claras. En este sentido, su historia y atributos han sido transmitidos como un recordatorio de la importancia de vivir de acuerdo con principios rectos, tanto en la vida como en la muerte. Avilix encarna la dualidad de la justicia y la transición hacia lo desconocido, siendo una figura central en la espiritualidad quiché. Su significado cultural abarca desde el juicio y la equidad hasta la conexión con el más allá, preservando su legado como una fuente de sabiduría ancestral y una guía para el entendimiento espiritual en tiempos modernos. Avilix, el dios quiché del inframundo, mantiene una relevancia significativa en el contexto actual, especialmente en las comunidades indígenas de Guatemala y en la preservación de la cultura maya. Aunque la religión tradicional ha sido influenciada por el cristianismo y otras corrientes modernas, el legado de Avilix y su significado como juez de almas y mantenedor del equilibrio cósmico sigue vivo en la espiritualidad y prácticas culturales de hoy. En las comunidades indígenas quichés, Avilix es una figura central en la preservación de la cosmovisión ancestral. A través de la tradición oral, rituales comunitarios y ceremonias, los pueblos indígenas mantienen viva la memoria de este dios. Los ancianos y líderes religiosos transmiten la importancia del juicio justo y la relación con la muerte, enseñando a las nuevas generaciones a entender su papel en la justicia espiritual. A pesar de los desafíos de la globalización y la modernización, muchos pueblos indígenas continúan rindiendo homenaje a Avilix en rituales dedicados al equilibrio espiritual. Estas prácticas incluyen ofrendas a Avilix durante ceremonias funerarias, donde se busca asegurar un juicio justo para las almas de los difuntos. En estos contextos, se enfatiza el respeto hacia los ancestros y la conexión con el más allá, aspectos que Avilix representa como la guía en el inframundo. En el contexto actual, Avilix también se interpreta como un símbolo del respeto a la naturaleza y la justicia medioambiental.
Los pueblos indígenas quichés valoran la conexión entre el mundo espiritual y la tierra, y Abilix juega un papel central en esta relación. La noción de equilibrio cósmico extendida al cuidado del ambiente es un tema cada vez más relevante en comunidades que buscan mantener un diálogo entre la tradición y los desafíos modernos. Abilix representa una parte fundamental de la identidad cultural quiché, ayudando a mantener viva una conexión con sus raíces ancestrales. En festividades como el Día de los Muertos, Abilix es recordado junto con otros dioses mayas, reforzando la idea de que la muerte es una parte integral del ciclo de la vida. Su papel en el contexto actual es esencial para la reafirmación de la cosmovisión maya en un mundo donde las influencias externas intentan homogeneizar las culturas. En el ámbito artístico y literario, Abilix ha sido objeto de representación en distintas formas, ya sea en la poesía, las narrativas o en manifestaciones artísticas que buscan preservar la espiritualidad quiché. Su figura se convierte en una fuente de inspiración para explorar temas de justicia, espiritualidad y la trascendencia del alma. Temas que aún son relevantes en las discusiones modernas sobre identidad cultural y espiritual. El impacto de Abilix en el contexto actual se evidencia en cómo las comunidades indígenas han logrado resistir las influencias externas a través de su legado espiritual. A pesar de los intentos de asimilación y cristianización, las prácticas relacionadas con Abilix y otros dioses mayas continúan siendo un pilar fundamental en la preservación de las tradiciones ancestrales. Abilix sigue siendo una figura central en la espiritualidad quiché actual, proporcionando guía y equilibrio tanto en aspectos de justicia como en la conexión con la muerte. Su relevancia perdura en la identidad cultural y espiritual de las comunidades indígenas, reafirmando su papel como mediador entre el mundo terrestre y lo divino en el inframundo. Abilix, el dios quiché del inframundo, encarna la conexión profunda entre la vida, la justicia y la muerte en la cosmovisión maya. A lo largo de la historia, su papel como juez de almas y garantía del equilibrio cósmico ha sido esencial para la comprensión espiritual de los antiguos pueblos quichés. Su figura representa no solo el juicio y la justicia, sino también la preservación del equilibrio en el universo, un tema que sigue siendo relevante en el contexto actual. En tiempos modernos, Abilix continúa siendo una figura significativa para las comunidades indígenas quichés, manteniendo viva la tradición a través de rituales, la transmisión oral y la reafirmación de la identidad cultural. Su influencia trasciende la mera espiritualidad, llegando a ser un símbolo de respeto hacia la naturaleza, el medio ambiente y la conexión con los ancestros. A medida que los desafíos del mundo contemporáneo evolucionan, Abilix permanece como un faro espiritual que guía hacia la justicia y la armonía en el ciclo de la vida y la muerte.